Alguien dijo una vez y con mucha razón que el lugar favorito de los falsos profetas es el umbral de la puerta estrecha. ¿Dónde se encuentran los falsos profetas? ¿En los bares? ¿En los prostíbulos? No. Los falsos profetas se encuentran, sí, fuera de la puerta, por supuesto, pero al lado de ella. Y tan pronto ven a alguien disponiéndose a entrar, le caen encima como los buitres a la carroña. Hermanos, ¿cuántos aquí no han pasado por la experiencia de predicar el evangelio a familiares y amigos que antes no mostraban ningún tipo de interés en las cosas espirituales? Ninguno. Eran totalmente apáticos. Pero vino el evangelio, fueron despertados, parecían estar a punto de entrar por esa puerta de la conversión, y resulta que ahora son más católicos que nunca. O se volcaron totalmente hacia sectas religiosas que no enseñan la verdad. ¿Qué pasó? Fueron seducidos por los falsos profetas. Fueron seducidos por los falsos profetas. Bueno, pastor, pero al menos ahora están dedicados a cosas espirituales. Y lo importante es que sean sinceros en lo que creen. Peor es cuando no creían en nada. No, mi amigo, no. Esa no es la opinión de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos advierte que tengamos cuidado con los falsos profetas porque son un peligro para nuestras almas. Aún para los que profesan la fe. Aún para los que profesan la fe. Esos falsos profetas desvían a los pecadores de la puerta estrecha, los convencen de entrar por la ancha y de ese modo lo guían a la destrucción. ¿Estás interesado en el estado de tu alma? Estas palabras son para ti. Escucha con cuidado lo que Cristo dice aquí. Debes tomar en serio estas advertencias porque no es la sinceridad lo que cuenta, sino el abrazar de todo corazón la verdad de Dios. Si tomas el camino equivocado, no llegarás a la vida. Con todo y tu sinceridad. ¿Qué es entonces un falso profeta? Alguien que pretende hablar en nombre de Dios, pero que en realidad está hablando por su propia cuenta o bajo la influencia directa del maligno. Es uno que habla falsedades, pero con la salvedad de que lo hace en el nombre de Dios. Hermanos, este último detalle es importante. El falso profeta se atribuye a sí mismo el hablar en nombre de Dios. Él no se para en una esquina y dice, Dios ha muerto, Dios no existe, así que yo les pido que me escuchen a mí, que se olviden de la Biblia y escuchen mi voz. No, eso sería demasiado obvio, nadie sensato lo escucharía. Pero cuando viene un hombre con una personalidad atractiva, con una Biblia en la mano, con una oratoria persuasiva, hablando en el nombre de Dios, mencionando continuamente al Señor Jesucristo, entonces es mucho más difícil discernir que se trata de un falso profeta. Él no viene hablando en su propio nombre, sino en el nombre de Dios. He aquí lo que Dios me ha revelado. O dirá, he aquí lo que dice la Escritura. He aquí lo que dice la Escritura. Y citará un texto aquí y otro texto allá, generalmente fuera de contexto, y muchos incautos serán atraídos al ver que el individuo está usando un lenguaje bíblico. Bueno, explícitamente el Nuevo Testamento nos enseña que la iglesia tendrá que enfrentar ese mismo problema a lo largo de toda su historia. En Mateo capítulo 24, versículos 4 al 5 dice el Señor, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y más adelante en el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas
se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, noten con cuidado las veces que la palabra muchos se repite en el texto. Vendrán muchos en mi nombre, muchos serán engañados, muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. En 2 Corintios 11, 13 al 15 dice Pablo que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Como pueden ver, hermanos, en el Nuevo Testamento abundan las advertencias acerca de los falsos profetas. Se nos exhorta a mirar con atención y a vigilar, porque estos hombres, hermanos, no vienen a nosotros con una tarjeta de presentación que dice fulano de tal, falso profeta. No. Estos hombres vienen disfrazados y vienen a hacer daño. Ahora, ¿por qué tenemos que ser tan insistentes en el asunto? Porque muchos creyentes piensan tener ubicado ya a los falsos profetas. Hay muchos creyentes que piensan que porque conocen algo de ciertas sectas ya tienen ubicado quiénes son los falsos profetas. José Smith y sus mormones, Russell y sus testigos de Jehová, Mary Baker Eddy y la ciencia cristiana, Elena G. White, etc. Sí sabemos que esos son falsos profetas. Pero como veremos en un momento, hermanos, el asunto no es tan sencillo. Estos no son los únicos falsos profetas que han salido por el mundo. Y me atrevería a decir que en estos momentos no son los más peligrosos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado una advertencia muy solemne. Guardaos de los falsos profetas. Y en todo el Nuevo Testamento se nos advierte lo mismo una y otra vez. Hay un peligro evidente aquí del que debemos cuidarnos. Mis queridos hermanos, no debemos tomar estas palabras con ligereza. No debemos ser simples. El Señor dice, guardaos, manteneos en guardia, vigilantes. Si no tomamos estas advertencias en serio, podremos ser devorados por uno de esos lobos rapaces. Se ven inofensivos, mansos, gentiles, pero el Señor nos advierte aquí que si caemos en sus garras nos devorarán. En Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18, el apóstol Pablo no solo nos advierte, sino que ruega mantener los ojos abiertos debido al enorme peligro que representan estos hombres. Engañan los corazones de los ingenuos. Las palabras de estos hombres son suaves y precisamente por eso son fáciles de tragar. El discurso de ellos parece bueno, el discurso de ellos parece útil, beneficioso. Ellos no vienen a nosotros diciendo, yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios. No, vienen encubiertamente, hablando de cosas que nos parecen útiles, hablando de la unidad familiar, hablando de la crianza de los hijos, hablando del matrimonio, hablando de la salud. Hermanos, el problema del falso profeta no es que hable de la unidad familiar. El problema del falso profeta no es que hable de la crianza de los hijos, aunque yo no sé por qué ese es el tema favorito. Pero ese no es el problema, hermanos. Tenemos que predicar acerca de la familia, tenemos que predicar del matrimonio, tenemos que predicar de los hijos. El problema es que entretienen a los hombres con esos temas, pero no les hablan nunca del arrepentimiento, no los enfrentan con sus pecados, no les hablan de esa fe en Cristo que nos lleva a abrazarlo tal cual Él es ofrecido en el Evangelio, no solo como nuestro sacerdote y salvador, sino también como profeta y rey. En otras palabras, hermanos, y escuchen esto con atención, su veneno no aparece siempre en lo que dicen, sino en lo que no dicen. El veneno del falso profeta no siempre viene envuelto en lo que dice, aunque muchas veces sí. Pero también introduce veneno a través de lo que calla. ¿Qué hacen los falsos profetas?
Ellos no echan a un lado la Biblia. Aquí no dice que estos hombres echan fuera la palabra de Dios, no. Aquí dice que por un lado le añaden y por el otro le quitan. Mantienen ciertas cosas esenciales de la Biblia. Hablan de Cristo, de su muerte en la cruz, de confiar en Él, pero todo eso viene a ser en su predicación un conjunto de frases sin sentido. Iglesia Sendas Antiguas. En aquel tiempo ser profeta era no ser aplaudido ni por la iglesia ni por el pueblo. Hoy en día hay gente que alega ser profeta y desde luego viven con unos beneficios extraordinarios del profetismo. Pero en el tiempo de los profetas de Israel, ser profeta de Israel era prácticamente disponer su vida para la muerte. Por eso cuando Jesús llora sobre Jerusalén, lo primero que le dice a Jerusalén es: Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿a quiénes? Matas a los profetas y a aquellos a quienes Dios ha enviado. En el caso de Jeremías, Jeremías se levantó como resultado del silencio del sacerdocio de Israel. Y se levantó como resultado del silencio de algunos profetas. Si vemos el capítulo 5 y leemos el verso 31 del libro del profeta Jeremías, mire lo que dice: los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Como afirmando con ello, cuando Jeremías se levanta como profeta en Israel, los profetas que Dios había levantado con anterioridad a él habían caído entrampados por la lujuria del sacerdocio, y los sacerdotes decían amén y ellos decían así sea. Los sacerdotes decían esto va a ser de esta manera y ellos decían así tiene que ser. Cuando Jeremías se levantó como profeta, encontró que entre los sacerdotes y el profetismo de su tiempo había un coro de armonía y él era la nota discordante. Cuando todos los profetas y los sacerdotes de Israel decían habrá bendición, Jeremías decía Dios dice que no. ¿Y sabe qué decían los profetas y los sacerdotes? Mételo a la cárcel. Lo sacaban de la cárcel. Y venían los profetas y los sacerdotes y decían hay prosperidad. Y venía Jeremías y decía no hay prosperidad. Y decían mételo en el cepo. Lo sacaban del cepo. Y los profetas y los sacerdotes gritaban y decían habrá bendición y conquistaremos el mundo. Y Jeremías se paraba y decía no habrá bendición y seremos conquistados. Y decían mételo en la mazmorra. Cada vez que Jeremías levantaba su voz como profeta, tenía que contradecir a todos los profetas de Israel y a todos los sacerdotes de su tiempo. Y lo más doloroso era que los profetas y los sacerdotes decían algo y Dios le decía a Jeremías
contradícelos. Por esa razón, cuando leemos la historia del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, dice: yo soy el profeta que más ha sufrido sobre la faz de la tierra. Permítame decirlo como lo dice en el original. Ustedes lo han leído probablemente de una manera simple, como está traducido en el español, en la escritura, que dice: me persuadiste y fui persuadido. Pero en las notas antiguas, lo más cercano al original, no dice me persuadiste y fui persuadido. Dice: como a una doncella me agarraste para violarme y lo lograste. Yo soy el hombre que más ha sufrido, que más ha padecido por tu causa. Es más, llegó un momento en que cuando los profetas y los sacerdotes hablaban de prosperidad, Jehová le decía a él: dile que viene destrucción. Decía: no digo nada. Ellos decían: va a haber bendición. Y Dios le decía: dile que no hay bendición. No, yo no voy a decir nada. A ti no es que te meten a la cárcel. A ti no es que te meten en el cepo. A ti no es que te meten en la mazmorra. Es a mí, chico. No voy a hablar más en tu nombre. No voy a decir más lo que tú dices que yo debo decir. Pero él era el profeta de Dios. Y los profetas de Dios no profetizan por prebendas. Los profetas de Dios no profetizan por ofrendas. Los profetas de Dios no profetizan por regalías. Los profetas de Dios no profetizan por compadraste. Los profetas de Dios dicen lo que Dios va a decir de la manera más simple y más clara. ¿Y sabe lo que él dice? Cada vez que he decidido callar, un fuego intenso dentro de mí me obliga a seguir hablando. Ahora, lo que es interesante es que Jeremías no era profeta de un pueblo inconverso. Jeremías no era profeta de un pueblo impío. Jeremías no era profeta de un pueblo que no conocía a Dios. Jeremías era profeta del pueblo más religioso de la tierra. Jeremías era el profeta del pueblo que tenía los 10 mandamientos. Jeremías era el profeta del pueblo que tenía el sacerdocio y tenía el coro de levitas más grande. Jeremías era el profeta de la nación que decía: Jehová, Yahvé, es nuestro Dios. Era algo así como Jeremías era el profeta del pueblo que dice: en Dios confiamos. Si leemos el capítulo 7 del libro del profeta Jeremías y leemos los primeros 3 versos, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Note bien dónde Jeremías era profeta. Jeremías era profeta en la puerta del templo de Israel. Así es que antes que el sacerdote hablara, Jeremías hablaba afuera. Si te persiguen por doquier para ver de qué manera le has
paz. Y aunque en las vides no haya frutos, siempre tú cantarás. Todo está bien, aunque te digan lo contrario. Todo está bien, su mano te sostendrá. Él cumple sus promesas, Él calma la tormenta. En Él está tu seguridad. Todo está bien, aunque tu barca se estremezca. Todo está bien, tu vida mejorará. Él calma la tormenta. En Él hay seguridad. Oh, oh. Si te preguntan por las calles, ¿cuál es tu secreto para sonreír sin cesar? Si te persiguen por doquier para ver de qué manera le haces frente a la tempestad. Se han dado cuenta que sonríes aunque tienes dolor, que has puesto toda tu confianza en las manos de Dios. Que aunque la guerra no termina, vas hablando de paz. Y aunque en las vides no haya frutos, siempre tú cantarás. Todo está bien, aunque te digan lo contrario. Todo está bien, su mano te sostendrá. Él cumple sus promesas, Él calma la tormenta. En Él está tu seguridad. Todo está bien, aunque tu barca se estremezca. Todo está bien, tu vida mejorará. Él calma la tormenta. En Él hay seguridad. Oh, todo está bien. Everything's gonna be alright, alright. Everything's gonna be alright, brother.